Página 41 Historia del matrimonio humano por Edward Westermarck, 1891. En 3 volúmenes, volumen 1. 0.4. El matrimonio está arraigado en instintos. Un error de método que prevalecía mucho entre la escuela evolucionista en aquellos días en que se escribió la primera edición de esta obra, y que todavía cometen algunos escritores, es la práctica de inferir, sin razón suficiente, de la prevalencia de una costumbre o institución entre algunos pueblos salvajes, o de hechos interpretados como supervivencias de ella, que esta costumbre o institución es una reliquia de una etapa de desarrollo por la que pasó toda la raza humana. Así, se fundamenta, en primer lugar, la suposición de que los hombres primitivos vivían en tribus u hordas, todos cuyos hombres tenían relaciones promiscuas con todas las mujeres, donde no existía ningún matrimonio individual y los hijos eran propiedad común de la tribu. Sobre las declaraciones de algunos viajeros y escritores antiguos sobre los pueblos entre los cuales se dice que esta costumbre realmente prevalece, o ha prevalecido, y, en segundo lugar, sobre ciertas supuestas supervivencias de esa costumbre. El Dr. Post fue aún más lejos en su libro Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeitun die Entstehung, sin aducir ninguna razón satisfactoria para su opinión. Consideró probable que el matrimonio monógamo surgió originalmente en todas partes del comunismo puro en las mujeres, a través de las etapas intermedias del comunismo limitado en las mujeres, poliandria y poligamia, pero posteriormente revisó sus puntos de vista. Lewis H. Morgan, en su Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, sugirió no menos de 15 etapas normales en la evolución del matrimonio y la familia, suponiendo la existencia y prevalencia general de una serie de etapas, de costumbres e instituciones que necesariamente debieron haber precedido al conocimiento del matrimonio entre parejas solteras, y de la familia misma, en el sentido moderno del término. El matrimonio por captura o rapto ha sido considerado como el método primitivo y alguna vez universal de adquirir una esposa, y hasta el día de hoy oímos hablar de una etapa temprana del matrimonio grupal y de una etapa del derecho materno que precede al derecho paterno. Ahora bien, parece obvio que no tenemos derecho a suponer la prevalencia universal de un fenómeno social en el pasado a menos que podamos suponer que la causa o causas a las que se debe han estado operando universalmente. Por lo tanto, al especular sobre tales problemas, primero debemos descubrir las causas de los fenómenos sociales, luego, de la prevalencia de las causas, podemos inferir la prevalencia de los fenómenos mismos, si se puede suponer que los primeros han operado sin ser controlados por otras causas. De esta manera podemos concluir con absoluta certeza que siempre existieron relaciones íntimas entre una madre y su hijo pequeño, ya que las causas de estas relaciones siempre debieron operar en una especie de mamífero, como el hombre. Un razonamiento similar me ha llevado también a la hipótesis de que la familia, compuesta por padre, madre e hijos, existía ya en tiempos primitivos y probablemente entre nuestros antepasados prehumanos, debido a la necesidad de cuidado y protección de la descendencia y a los obstáculos económicos en el camino de una vida permanente en hordas, pero esta conclusión tiene un fundamento menos sólido que la anterior, porque la necesidad del cuidado paterno no es tan cierta como la del cuidado materno. Por otra parte, las causas, o causas hipotéticas, a las que se puede atribuir el matrimonio por captura, el matrimonio en grupo y el derecho materno no son tales que justifiquen la creencia en la prevalencia universal de cualquiera de estas costumbres en cualquier etapa de la civilización humana, por no hablar de la promiscuidad, cuya existencia como forma exclusiva de las relaciones entre los sexos, incluso entre un solo pueblo, es extremadamente dudosa. El método comparativo y la forma en que se ha aplicado no están, pues, exentos de crítica. Pero los defectos que adolece y los errores a los que ha conducido difícilmente justifican el aire de superioridad con que no pocas veces lo han tratado los defensores de otros métodos. Sus debilidades y dificultades son fáciles de detectar,
porque se ha aplicado a gran escala a lo largo de medio siglo, pero también creo que los numerosos e importantes resultados obtenidos a través de él son un amplio testimonio de sus méritos. Para poder formarse una apreciación justa de un método es necesario ponerlo suficientemente a prueba, y no puede decirse que este haya sido el caso ni del método sociológico de la escuela francesa ni del método etnológico, que hasta ahora han estado en una fase de desarrollo, temas de mayor grado de discusión teórica que de aplicación práctica. En cuanto al método francés, no puedo dejar de decir que hay signos inquietantes de una tendencia a expandirse más allá de sus límites legítimos. Sus seguidores no siempre se han satisfecho con restringir sus conclusiones a fenómenos sociales pertenecientes a la misma área, sino que han considerado su método como un medio directo para llegar a resultados de un alcance mucho más amplio. Así, el profesor Durkheim, en su libro sobre el sistema totémico en Australia, con el significativo título Les formes élémentaires de la vie religieuse, afirma confiadamente que este sistema contiene todas las grandes ideas y todas las principales actitudes rituales que están en el fondo incluso de las religiones más avanzadas, y luego procede a una discusión de la religión en general, en la creencia de que si se ha estudiado cuidadosamente la religión de un solo pueblo, se pueden establecer mejor los principios fundamentales de la vida religiosa que si se sigue el método comparativo de la religión, un Tylor o un Frazer. Casi parece como si algún tipo de intuición sociológica tomara el lugar de la inducción comparativa. Sin embargo, cuando se aplican adecuadamente, los diferentes métodos tienen problemas especiales que resolver, y esto debería excluir toda rivalidad entre ellos. Todos ellos están plagados de dificultades. Porque los problemas suelen ser complicados y el material de que disponemos es defectuoso. Con referencia al tema particular del presente trabajo, cabe agregar que el investigador a menudo debe ir más allá de las causas psicológicas de los fenómenos que aborda y tratar de encontrar su fundamento biológico. El matrimonio, hasta donde puedo ver, está arraigado en instintos que solo pueden explicarse por hechos biológicos, ya sean peculiares de la humanidad y sus parientes más cercanos, o de carácter más general, al igual que muchas costumbres y reglas particulares relacionadas con el matrimonio. Tales instintos se han formado de acuerdo con las necesidades de la especie, que a su vez dependen de factores anatómicos y fisiológicos de diversos tipos. Esto es válido tanto para el instinto sexual con sus peculiaridades como para otros instintos que determinan el matrimonio. Un gran defecto de los tratados anteriores sobre el matrimonio fue que se ignorara por completo el aspecto biológico del problema, y ni siquiera ahora se lo reconoce suficientemente. En una reseña de la primera edición de este trabajo, Tylor señaló que su carácter distintivo era su esfuerzo por integrar el lado biológico y el lado cultural de la antropología en un sistema conectado, y añadió que no puede haber duda del valor de las discusiones resultantes, que se desarrollarán más a medida que la investigación avance en esta dirección. En la presente edición, discusiones de este tipo ocupan un lugar aún más destacado que antes. No se trata aquí de analogías biológicas aplicadas a la explicación de la evolución social como se ha dicho erróneamente, sino que nos ocupamos de hechos biológicos que subyacen a los fenómenos psíquicos y sociales. Al mismo tiempo, también se debe prestar cuidadosa atención a la influencia que las ideas y creencias de la gente han ejercido sobre sus costumbres matrimoniales, tema sobre el cual se ha arrojado mucha luz en el transcurso de los últimos 20 años. Y otro factor de importancia es la influencia de la cultura industrial. El matrimonio no es una mera relación sexual, sino también una institución económica y, en consecuencia, está más o menos influida por las fuentes de subsistencia. No me propongo discutir el matrimonio en todos sus aspectos, sino que me limitaré principalmente a los siguientes temas: el origen del matrimonio y las cuestiones relacionadas con él, como la periodicidad sexual, los diversos grupos de hechos que se han considerado como evidencia de promiscuidad primitiva, supuestos casos de pueblos que viven en promiscuidad,
falta de castidad prenupcial, el jus primae noctis, la prostitución religiosa, el préstamo e intercambio de esposas, fiestas en las que se practican relaciones sexuales promiscuas, el sistema clasificatorio de relaciones, madre derecha, y los celos masculinos, la frecuencia del matrimonio y la edad para contraer matrimonio, celibato, el pudor sexual, que influye tanto en el celibato como en algunas costumbres matrimoniales, el cortejo y sus diversas características, medios primitivos de atracción, la selección sexual influenciada tanto por preferencias como por aversiones, y por las reglas endogámicas y exógamas que tienen sus raíces en estas últimas, los métodos para contraer matrimonio, tales como la captura, el consentimiento y la entrega de una contraprestación a la esposa, ya sea en forma de intercambio de novia por novia, o de servicio, o de compra verdadera, o de regalos, o de la intercambio de regalos, la porción matrimonial, ritos matrimoniales, la monogamia, la poligamia, la poliandria y el matrimonio en grupo y otras relaciones de grupo, la duración del matrimonio y las normas relativas a su disolución. Analizaré cada una de estas cuestiones por separado y, al hacerlo, consideraré las costumbres o leyes de los pueblos en todas las etapas de la civilización. Sin embargo, no entraré en todos los detalles de las leyes matrimoniales de los pueblos civilizados modernos, que tienen comparativamente poco interés teórico y, además, pueden encontrarse fácilmente en tratados jurídicos. Siempre que sea posible, agruparé a pueblos de la misma estirpe o que viven en la misma zona, pero en los demás casos no dudaré en mencionar incluso en el mismo párrafo a pueblos pertenecientes a diferentes razas, que viven lejos unos de otros, y que se encuentran en diferentes niveles de cultura, pero cuyas costumbres o creencias invitan a la comparación. En algunos círculos esto se considerará un mal método, pero me permito referirme a Darwin y otros que, al abordar algún fenómeno biológico particular, hablan al mismo tiempo incluso de diferentes especies de animales y, sin embargo, han logrado llegar a conclusiones de cierta importancia. Cuando el tema lo permita, tomaré como regla dar primero una descripción descriptiva del fenómeno que estoy discutiendo, tal como ocurre entre diferentes pueblos, y luego trataré de encontrar su causa o causas, ya sean biológicas, psicológicas o sociológicas. Por supuesto, soy plenamente consciente de que la explicación puede ser incompleta, que puede referirse a algunos casos pero no a todos, y que puede ser parcial o totalmente conjetural. Si no analizo la cuestión de un origen común, ya sea a través de la descendencia de los pueblos de los mismos ancestros o a través del contacto cultural, eso de ninguna manera debe interpretarse como una suposición por mi parte de que no existe un origen común. Cuando hablo de fenómenos que considero como caracteres específicos, como el instinto sexual, los celos masculinos, la timidez femenina o la familia, supongo, por el contrario, eo ipso, que tienen una fuente común, y cuando hablo, por ejemplo, de ritos matrimoniales idénticos entre los pueblos del grupo indoeuropeo, nunca pienso en orígenes independientes en cada caso. Pero buscar la base de las diversas costumbres matrimoniales sería en la mayoría de los casos una tarea muy poco rentable. El método que sigo requiere a menudo largas enumeraciones de hechos. Estos no pretenden simplemente ilustrar alguna teoría particular del autor como han afirmado ciertos críticos, sino que forman la base sobre la cual se construye la teoría y, por lo tanto, no pueden evitarse, por mucho que puedan agotar la paciencia del autor. El lector. El público en general también se opondrá, tal vez, a que se le cuenten ciertos hechos que dañan su sentido del pudor. Pero el ocultamiento de la verdad es el único indecoro conocido por la ciencia, y mantener algo en secreto dentro de sus frías y desapasionadas extensiones sería tan mojigato como cubrir con un paño una estatua desnuda. Página 48.